punto. Es decir, tiene sus trampas, eso es lo que me doy cuenta. Es muy tramposa. ¿Y tenés miedo de volver a la cárcel? Estoy aterrorizado, eso queda claro. ¿Y qué cosas te pasan? ¿Puedes dormir? ¿No puedes No, dormir? no duermo mucho, estoy todo el día pensando lo mismo, en los sueños constantemente pienso, después pienso que estoy en el juicio, en los sueños. Ya me pasó que de alguna manera casi soñé con los 3 jueces en distintas situaciones. No es como, por eso te repito, es el eterno retorno de volver siempre a ese lugar. Casi es un espacio sagrado, por decir, porque tiene todos los señalamientos de un espacio sagrado. No sé si vos fuiste o entraste alguna vez. Sí, entré. Todo de madera, bueno, muy alto los techos, después tiene una imagen, hay un vitró de una virgen atrás, bueno, tiene sus particularidades. Pero igualmente creo que esas particularidades deben ser mejores de soportar que las de la cárcel. Es una suma de pesadilla, ¿no? Estás como en una ciénaga y caminás y te hundís. En uno te hundís hacia un vacío y en otro te hundís hacia una condena, como si tú constantemente estás en el colegio y constantemente el profesor, el director te está recriminando lo que estás haciendo. Habría que pensarlo, no lo pensé ahora que me lo preguntaste, es decir, como esta mecánica de la opresión constante, ¿no? Desde que uno hace ya te señalan la sociedad y te ponen en culpable, ¿no? Y después, esta lógica de la justicia que todo es muy primario. Es decir, en lo real no se sostiene nada de lo que se dice ahí, nada. Entonces esta lógica del control extremo, casi estoy viendo, esto lo había pensado la vez pasada, que la figura es lo que a mí me pasaba por la cabeza esa noche, ¿no? Entonces yo en un momento hice una consideración que como estamos viviendo cada vez más en una sociedad del control, de alguna manera este control entra a la justicia y quiere entrar en tu cabeza, en lo que a vos te pasa por la cabeza, ¿no? Si lo vamos a pensar desde otro punto de vista y con esta evaluación salvaje, como lo que dije antes de los testimonios callejeros, también es una forma de querer controlar tu cabeza, ¿no? Querer entrar en, digamos, las zonas insondables de cada uno. Bueno, me parece aterrorizante, pero desde la justicia no se piensa esto. Y después hay otras cosas que puedo pensar, un poco más perversas, que lo tengo que pensar después que pase. Por ejemplo, la justicia se ha transformado en macropoder. Antes la verdad pasaba por la religión, la razón, la historia. Entonces la justicia debe tener una estructura muy autocrítica, pero muy autocrítica. Y hay que tener cuidado a los delirios sociales y a los medios de comunicación, cómo inventan las noticias, porque puede venirse una especie de tiranía velada con respecto a los actos de la gente. Entonces, si empieza a crearse esta especie de que la gente pide control, es decir, después de Cromañón la gente pide al Estado que te reprima. Bueno, hay que tener cuidado, porque después, cuando pasa esto, dice, ¿cómo pasa esto? Entonces hay que tener cuidado a los delirios que está creando los medios de comunicación en relación a esta especie de emoción apasionada, primitiva, yo diría, que cuando viene ya el terror, ya pasaron 10 años y nadie va a acordarse lo que pasó. Te cuento una cosa, por ejemplo, en la causa están los funcionarios. Entonces la gente se está olvidando. No hablan de los funcionarios. Se habla poco. En la causa, pero digo, la gente en general, claro, y los medios no hablan de los funcionarios. Todas las balas están puestas en vos o en los callejeros. Bueno, yo como salí a defenderme, entonces de alguna manera es como que... Pero no, más o menos, como te puedo decir, en algunos medios sale. No sé cuánto, más o menos. Pero quería decir los funcionarios, que yo te digo, no tengo nada en contra de los funcionarios. Si querés hablamos en particular. Pero te voy a contar algo que sí es importante, que la gente se olvida. En un momento, en la etapa de Menem, empezaron con el tema de la corrupción, ¿no? Por ejemplo, resulta claro que hace 3 meses atrás el tema era la seguridad. Entonces todo gira alrededor de la seguridad. Bueno, en ese momento todo giraba en relación a la corrupción. Y entonces delirio y delirio, y no existía el mundo si no era en relación a la corrupción. Entonces, no sé si antes o después, en el gobierno de Ibarra, en relación a eso, echaron 500 personas de ahí.
Por supuesto, si vos echás 500 personas, creo que 200 entraron otra vez en otros puestos. Eso arma una debacle institucional. Es decir, vos querés mejorar, por decir, la estructura administrativa, pero al ser una actitud tan fuerte, presionado por los medios de comunicación y casi por las campañas de la alianza, que fueron tendientes a eso, entonces ahí en el juicio se nota el desorden institucional. Por ejemplo, se había roto una historia administrativa, por ejemplo, expedientes de años viejos que se perdía, es como que no se lo tenía cuando iban a inspeccionar, no había, como te repito, una memoria histórica administrativa. Después, por ejemplo, otra cosa que descubrí que es muy de terror, por eso, mira, es jodido que no siempre tengo que decir lo enfermo de la Argentina, lo enfermo, lo enfermo, lo enfermo. Yo quiero hablar de Buenos Aires, no digo la Argentina, pero voy a hablar concretamente de Buenos Aires. Vos sabés que he descubierto, y esto es muy, muy delirante, que toda la estructura de poder, toda, está manejada por estructuras de control. Esto yo no lo escuché nunca. No, pero no, de control no, discúlpame. Uno controla al otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un director de algo. Entonces tiene una organización que es auditoría, ¿no? Que hacen evaluación de lo que hace. Después está la Defensoría del Pueblo. Después hay otra auditoría. Y después hay auditorías internas. Y después hay, te repito, constantemente en toda la estructura institucional argentina, ya estás pensando que el que va a subir o va a robar o va a meter la pata, entonces, prejuzgando eso, hay un montón de plata que se gasta en control de control del control. Pues es que esto yo no lo escuché, por ejemplo, en Foucault, no leí esto, no sé si, no leí toda la obra de Foucault, pero esto es algo nuevo, porque en general, ¿qué te dicen? Es un lío, hacen cualquier cosa. Entonces, ¿esto qué generó a través del tiempo? Que tenés que meter estructuras de control. Para cuidarse con respecto al otro que viene, metés más control. Entonces, aparecen más estructuras que hacen generar un montón de gastos absurdos, y créeme que es absurdo, no puede haber 5 instituciones distintas para hacer una cosa, tiene que haber una que sea efectiva. Entonces es un desgaste y un gasto, pero la gente no se da cuenta del gasto. Entonces, cuando empiezan a idear en la televisión corrupción, que todos roban, todo esto, el que está en el poder cada vez mete más gente de control. Entonces hay control de control de control. Bueno, esto lo descubrí escuchando ahí y me parece un delirio.